negociando la licencia de gas que Venezuela le iba a dar, le dio del Campo Dragón, ubicado al norte de la península de Paria, a la empresa NG de National Gas Company de Trinidad y Tobago con la Shell, en una alianza. Se le dio una licencia, empezaron a hacer los trabajos, después caímos en esta situación de controversia geopolítica, Estados Unidos, Trinidad, Venezuela. Venezuela le retiró la licencia a Trinidad. Después, bueno, hay que ver que ahora mismo está en stand-by, pero como se ha, digamos, después de los hechos del 3 de enero, se ha reacomodado la relación, por lo menos están a nivel de relaciones económicas, se activaron entre Venezuela y Estados Unidos, es muy probable que también eso filtre de alguna manera con el gobierno de Trinidad. Pero en definitiva es un enorme campo, el Campo Dragón, que es el potencial, incluso cuando la presidenta encargada hablaba de la primera exportación de la molécula de gas de Venezuela, que nunca la había exportado, hablaba de por allí, exportar ese campo. Ahora mismo acaba recientemente de anunciar la firma de un acuerdo para la exportación de gas licuado de petróleo, que bueno, esa sí sería en todo caso entonces la primera exportación de gas venezolano. Bien, ya vamos a entrar en materia para conocer un poco las posibles modificaciones que pudiera tener la ley de hidrocarburos. No, desde el punto de vista, no representa al Estado, pero en su conocimiento de qué elementos deben venir por allí en puerta con respecto a la modificación de esta ley, pero hablaba recientemente en la entrevista de esa apertura al mercado internacional con respecto a Venezuela. Pero quisiera conocer un poco su análisis sobre el celo que pudiera tener Estados Unidos con respecto a cuáles son esos posibles clientes, qué tan grande sería esa apertura del mercado venezolano, porque en principio lo que se está haciendo es cerrar un poco, bueno, a esos clientes asiáticos y europeos. Entonces, ¿esta apertura es o no es realmente una apertura? Bueno, hay una nueva visión. Yo creo que Venezuela en definitiva no puede concretarse a un solo mercado, debe ser una política de Estado, y creo que así está siendo concebida, la diversificación de los mercados. Obviamente estamos viendo ahora mismo por diferentes circunstancias muy particulares al mercado de Estados Unidos, pero en definitiva China seguirá siendo un aliado de Venezuela, y Rusia también, y la India y otros mercados internacionales también. Venezuela tiene que abrirse a los mercados. Venezuela no puede poner todos los huevos en una sola cesta. Venezuela tiene que ser una amplitud de criterios. Ahora, estamos en una nueva etapa de la relación con Estados Unidos. Recientemente una reunión del presidente de Estados Unidos con los presidentes de las empresas más grandes de Estados Unidos para ver cómo operativizan un proyecto que tiene que implicaría la inversión de $100.000 millones para Venezuela. Entiendo que en varios años para levantar la producción, reactivar el aparato productivo petrolero nacional, las reparaciones que hay que hacer, las refinerías, la petroquímica, una cantidad de aspectos que hay que tocar operativos que en definitiva son importantes. Ahora, ¿cuál fue el resultado y cuál fue lo que se vio allí? Bueno, los inversionistas hablan de que el modelo de negocio en Venezuela no es atractivo actualmente para ellos. Allí es donde entra en juego las posibles modificaciones a la ley de hidrocarburos, y precisamente le iba a preguntar, ¿estas conversaciones o estas modificaciones van acompañadas o van dentro de un marco legal? Esa ley de hidrocarburos ya se está hablando de modificaciones precisamente para adaptarla, actualizarla, modernizarla y ponerla a la par de toda esta nueva visión en materia petrolera. ¿Qué tiene que tener o desde su perspectiva qué pudiera incluir? En definitiva, el petróleo es un negocio, sea en este momento, o sea antes, o sea después, siempre será un negocio, y los países tienen que irse adaptando a las nuevas realidades del negocio. Yo entiendo que la forma, digamos, el ambiente de negocio que había en el año 2001 cuando se creó la ley de hidrocarburos, con reforma en el año 2006, es muy distinto al que tenemos actualmente. Ahorita tenemos competidores, tenemos ya mismo aquí en Sudamérica, cuando Venezuela solamente era el único actor, ya tenemos a Brasil produciendo más de 3,5 millones de barriles, lo que no ha producido nunca Venezuela. Tenemos a Guyana ahí también con una explotación ilegal, pero en definitiva la está haciendo, y apoyada por Estados Unidos.
También tenemos otros actores como Colombia, otros se han incorporado, incluso hacia arriba, Canadá, países que se han convertido en emporios petroleros. Nosotros tenemos que ponernos también competitivos. El modelo va a cambiar, entiendo, con esta nueva reforma de la ley de hidrocarburos. Uno de los factores era de que para poder operar en Venezuela bajo el esquema de exploración y producción y transporte, tiene que ser en una empresa mixta en la cual el Estado tenga la mayoría. Eso es uno de los, digamos, de los puntos fundamentales que están atacando o que están solicitando, mejor dicho, las empresas transnacionales para invertir en Venezuela. Otro de los puntos es el impacto fiscal que hay en Venezuela. Recordemos que la regalía en Venezuela es del 30%, que con unos incrementos adicionales llegan al 33% de regalía. El impuesto sobre la renta para la actividad petrolera es del 50%. Lo cual ya va siendo muy pesado en la actividad petrolera en Venezuela. Por otro lado, tenemos 26 contribuciones parafiscales establecidas en leyes, como la ley del deporte, la ley de drogas, la ley de la Banavi y sucesivamente, 26 que van impactando. Cuando hacemos la estructura fiscal que tiene un proyecto petrolero, prácticamente estamos alrededor del 91 o 92% de impacto en la inversión. Eso, por supuesto, en estas condiciones de Venezuela, para poder reactivar la industria petrolera, donde se habla de que para poder volver a producir 2,5 millones de barriles, 3 millones de barriles, habría que incrementar sacar 100, 150 mil millones de dólares. Por supuesto, Venezuela no tendría esa capacidad financiera, no la tenemos. De manera que para atraer inversionistas también tenemos que darles condiciones. Otro de los aspectos que están los inversionistas, digamos, objetando es justamente el que las controversias que surjan de las contrataciones, de acuerdo con la ley de hidrocarburos, tienen que hacerse en Venezuela, en tribunales venezolanos. Ellos están pidiendo que puedan hacerse a través de juntas de arbitraje o tribunales internacionales, donde puedan dilucidar las controversias que pudieran surgir entre estos contratos. De manera que estos son los elementos que tiene que atender esta nueva ley de hidrocarburos para que sea, por un lado, proteja, porque hay un principio muy básico que sí debemos mantener: la soberanía, la inviolabilidad, los recursos de Venezuela desde 1829 con el decreto del Libertador son de Venezuela. Los recursos que están en el subsuelo Venezuela jamás son intransferibles, imprescriptibles, inalienables, y por supuesto eso sí debe ser un principio básico que debe preservar la nueva ley de hidrocarburos. Doctor, debemos concluir la entrevista. Ahí ha tocado esa petición que pudieran estar haciendo algunos inversionistas extranjeros con respecto a poder procesar todo lo que tiene que ver con esto en tribunales internacionales o de alguna forma llevarlo al ramo internacional. Como especialista en esa materia específicamente, le pregunto su opinión. ¿Eso es favorable, es desfavorable? ¿Es una petición quizás descabellada o es una petición lógica para esos inversionistas que estos procesos judiciales que pudieran surgir en torno a esa relación sean tratados también en tribunales fuera de Venezuela? Yo soy de opinión de que debemos mantener que la jurisdicción para resolver las controversias que surjan de los contratos nacionales debe ser resuelta aquí en Venezuela. De todas maneras, la presidenta encargada ha manifestado que básicamente la reforma de la ley estaría orientada a incorporar elementos de la ley antibloqueo y de los contratos de participación productiva que han venido surgiendo un efecto bastante favorable en Venezuela. La soberanía venezolana es intransferible. Yo creo que hay que hacer un equilibrio entre generar condiciones para que inversionistas extranjeros puedan venir a Venezuela en condiciones y darles todas las facilidades y condiciones para que se sientan cómodos, se sientan seguros y puedan hacer esas grandes inversiones. Pero Venezuela debe mantener la soberanía y debe tener el principio de que tiene el control del recurso y que debe operarlo de acuerdo siempre en beneficio de nuestro pueblo. Doctor Rubén Bolívar, gracias por estar con nosotros en Primera Página. Como siempre, un gusto conversar con usted.